La restitución de tierras es devolver a las víctimas del conflicto armado, por cualquiera de los grupos armados, inclusive bandas criminales y narcotráfico, devolverles la tierra que dejaron abandonada o que les fue despojada por estos hechos. Aquí nos referimos a unas víctimas que dejaron sus tierras y que no pudieron regresar, o que regresaron años después, o que les fue despojada, es decir, les tocó transferir esa tierra. Básicamente es una política social humanitaria que de manera que toca a fondo y de manera un problema transversal en el país, que es el problema de las tierras, específicamente con el despojo y el abandono. El límite a partir de la cual que estipuló la ley de víctimas y a partir de la cual damos inicio al trámite es a partir del 1 de enero de 1991. Tenemos en realidad muy pocos casos que son de fechas anteriores. Sin embargo, pues no desconocemos y el país no desconoce, y la historia del contexto del conflicto no desconoce, que pueden haber despojos y abandonos anteriores. Quizás por eso algunas familias informadas no se han acercado. En realidad tenemos muy pocos casos, pero es a partir del 1 de enero de 1991 donde los casos de abandono y despojo les podemos dar trámite. Por una parte, una de las hipótesis es que quizás el abandono de tierras antes de 1991 de pronto no era tan alto como se consideraba, casi los picos quizás más grandes de abandono de tierras están sobre todo en el Valle del Cauca, en lo que respecta a 1999-2004, cuando fue esa confrontación muy grave de grupos armados ilegales en varios territorios, autodefensas y guerrilla. El cumplimiento de las órdenes para restituir integralmente los derechos no van exclusivamente a la unidad de restitución. La unidad tiene unos componentes centrales, como es el componente de articulación con el tema de vivienda, alivio de pasivos y la restitución material y jurídica al predio. Pero hay órdenes también a lo que es la fuerza pública, las alcaldías, las gobernaciones respectivas, ICBF, dado el caso, Secretarías de Salud, si hay elementos de enfoque diferencial, unidad de víctimas. Pero los órdenes centrales sí están a cargo de la unidad. Esto como para precisar que no es un tema que se queda en el papel, obviamente hay retos que hay que resolver, sino que la unidad inicia siempre el cumplimiento de estas órdenes y es un grupo de al menos 20-25 instituciones que depende al caso particular, el juez puede dirigir las órdenes. Que no haya revictimización en el sentido de que vuelvan a ser afectados por otro grupo armado ilegal. Estamos, por un lado, fortaleciendo esa articulación para intentar desgastar lo menos posible a las víctimas en el tema de acérquese a la unidad, vamos a atenderla, sino que como son tantos temas, pues intentar poder en unos momentos claves poder atenderlas integralmente. Pero revictimización, efectivamente la llegada y el cumplimiento de las órdenes ayuda a que la víctima no se vuelva a ir, no sea amenazada, y el componente de trabajo con la fuerza pública es fundamental. Por el lado de las víctimas, tampoco desde la sanción de la ley de víctimas tampoco tenemos ningún hecho que lamentar. Sin embargo, no estamos exentos a que familias que acuden acá digan: tengo riesgo, me están amenazando, me dejaron un papel debajo de la puerta. Y entonces tenemos una ruta establecida de gestión con la Unidad Nacional de Protección, que cuando hay una víctima que está en riesgo, un solicitante que está en riesgo, se pone en conocimiento de ella, se ponen todas las pruebas y varias de ellas han sido objetos de medidas de protección. Entonces, en ese sentido, para resumir, no hay ningún funcionario que en este momento tenga ningún problema de seguridad. Todo ello en parte a las instancias de coordinación y buena planeación que tenemos con la fuerza pública, y segundo, con las víctimas también hay un ejercicio y comunicación permanente con ellas que han hecho que a través de la Unidad Nacional de Protección las que han tenido riesgos tengan la debida protección. El primer paso es la entrega material del predio. El juez también puede determinar la formalización del predio cuando se trata de posesiones, ocupaciones u herencias. Y la unidad empieza un proceso de programación con la víctima. Hay que entender que antes de que haya la orden judicial, como existe un ligero riesgo que el fallo salga contrario a la víctima, es decir, que el caso que la unidad lleva al juez no sea fallado favorable, pues la unidad no puede comenzar los preparativos de vivienda y proyectos productivos hasta que no tenga la orden judicial.
El proceso de implementación del proyecto productivo tiene un proceso de construcción participativa de la familia que tiene una duración aproximada de 4 meses, cuando ya se comienzan a ver materializados los temas. Hay que tener en cuenta que la familia siempre dicen, hasta que no haya sembrado saliendo mi papa, pues como que no la considera el proyecto productivo. Y en el tema de vivienda, pues son órdenes también muy complejas que tienen una duración aproximada de 6 a 9 meses, cuyo responsable es el Banco Agrario. Son 2 elementos. ¿Cuántas hectáreas suman en el Valle del Cauca las solicitudes que las víctimas o los solicitantes potenciales han hecho en la unidad? Suman alrededor de 30.000 hectáreas, 35.000 hectáreas. Es decir, cada una de las 2.600 solicitudes, sumando la tierra que soportan los documentos de esas personas, suponiendo que no haberlas tramitado, suman 35.000 hectáreas. Esas 3.000, que ya estamos acercándonos a las 4.000 hectáreas, 4.500 hectáreas de tierra, corresponden a las hectáreas de los fallos judiciales. El proceso de restitución tiene una etapa administrativa que cumple la unidad y nosotros llevamos el tema a la etapa judicial, al juez de restitución, donde representamos a la víctima. Ya las sentencias, que vamos por 150 sentencias, están sumando poco más de 4.000 hectáreas de tierra, pero hay otros 15.000 hectáreas en trámite. Tener en trámite todo el departamento del Valle del Cauca, quizás los municipios que van a quedar con algunas zonas pendientes son los municipios de Buenaventura, Pradera, Florida y algunos corregimientos de los municipios de la Cordillera Central, zona alta. La razón fundamental son condiciones de orden público, presencia de grupos armados ilegales que no hacen viable tanto ni la ida a los funcionarios como la restitución del predio, y estimamos por lo demás estar atendiendo todo el departamento del Valle. Hay que entender que a propósito de los acuerdos de paz, así se firmaron la paz este año, como dice el presidente de la República, viene lo más difícil, es la implementación, y muchas de estas tierras, así se movilizaron los grupos guerrilleros, por ejemplo, donde hacen presencia, que serían tierras contaminadas por artefactos explosivos, que no podemos iniciar el trámite de restitución hasta que no se implemente también un proceso de desminado humanitario. Los trámites de restitución vinculan a personas particulares, a algunas alcaldías, se han hecho parte, pero hay que aclarar que todavía no tenemos ningún fallo que vincule o haya enjuiciado a una empresa por tener mala fe en estos procesos. Lo que sucede es que muchas personas que fueron despojadas hace 20 años, esos predios sobre los cuales fueron despojados han cambiado de dueños. Y hoy en día el dueño actual puede ser una empresa, puede ser un particular, puede ser una alcaldía, sin querer decir que los dueños actuales hayan sido o sean los despojadores. Entonces, de momento no tenemos ningún fallo judicial que indique o ordene o culpabilice el despojo a una empresa, debido sobre todo a ese tema, que son dueños inicialmente de buena fe, que a través de quien despojó ha pasado por varias manos las tierras y se encuentran en manos de ellos. No hemos acabado de revisar todo el valle, estamos entrando al norte del valle y pues de pronto es posible que algunos casos puedan tener relación más directa con algunas empresas, pero de momento de las solicitudes que tenemos no hay fallos judiciales que podamos decir al respecto. Pues mire, finalmente la unidad, a pesar de que la ley tiene un carácter, un enfoque pro víctima, lo que sí hemos velado y hemos mejorado como unidad es que los terceros, los segundos ocupantes que pueden estar en las tierras que están siendo solicitadas merecen y tienen el derecho a ser orientados e informados acerca del trámite que se está iniciando en ese proceso, de tal forma que puedan acercarse a la unidad, acercarse a la etapa judicial, defender su buena fe, de tal forma que si a los segundos ocupantes, a las empresas o a los quienes están en los predios, que serían como, llamémoslo, opositores o intervinientes del proceso, no son informados, pues podríamos nosotros generar que se cometieran injusticias. Y el objeto de la ley de víctimas y el proceso de restitución no es generar injusticias a través de hacer justicia, sino que el proceso de restitución también tiene que caracterizar muy bien a las personas, a las familias que están ahí, para evitar en ese sentido, a través de información y unos acuerdos internos de la unidad para pedirle al juez algunos beneficios a los segundos ocupantes, pues es lo que se tiene estipulado de momento y pues hemos avanzado bien en ese sentido en el Valle del Cauca. Hay que tener en cuenta que algunas familias que están en las tierras son también víctimas de otros municipios del país, entonces hay que mirar si ellos en otros municipios dejaron tierra y esos beneficios se le puede pedir al juez, por ejemplo, que si la víctima dejó tierra, que le sea también, que restituya la tierra a quien estaba ahí
le puede ser también entregada otra tierra equivalente a la que dejó abandonada, beneficios relacionados con el acceso a todos los programas de la unidad de víctimas, en ese sentido. Estimamos antes de hacia mediados de agosto, primera y segunda semana de agosto, estar presentando la primera demanda de restitución de tierras en representación de una comunidad afrocolombiana del municipio de Buenaventura, de la cuenca del río Yurumanguí. Ya vamos a empezar una caracterización de afectaciones de otra comunidad de la cuenca del río Raposo. Cuando presentamos una demanda, quiere decir que tiene un trabajo de al menos un año detrás de haber caracterizado cerca de 60.000 hectáreas que tiene nuestra comunidad, y también iniciamos hace 2 semanas un trabajo de caracterización de afectaciones con comunidades indígenas de Pradera y Florida, con un resguardo en cada municipio. Entonces, ya en el Valle del Cauca ya tenemos 3 años de trabajo de implementación de la ley 1448, que son formas de tenencia individual y de tenencia colectiva, territorios colectivos. Ya presentamos una demanda dentro de 15 días y estamos trabajando con otro consejo comunitario y con 2 resguardos indígenas más, que el conflicto de los últimos 25 años, que es a partir de donde cobija la ley, los ha impactado fuertemente en sus territorios. La restitución de tierras en el valle va bien, pero si no hay paz, pues van a haber territorios donde va a ser muy difícil implementarla en el corto plazo. El llamado es a que sean pacientes. Como ciudadano, Sergio Rodríguez, y como funcionario, deseamos que haya paz, primero para esas generaciones que son nuestros hijos y nietos, que vivan en paz, y segundo para poder hacer justicia social a través de esta política. Esperamos finalizando el año estar interviniendo, y si no decidido, al menos ya en trámite, la mayoría de municipios del Valle. Ya nos quedan muy pocos, y lo que nos va a quedar pendiente son aquellos municipios donde la violencia ha hecho grandes estragos y los continúa haciendo. Así que esperamos que haya paz pronto, que se comience a implementar, porque la restitución de tierras es uno de los pilares de la implementación de la justicia social, de la paz y la reconciliación aquí en el departamento.